pidieron el allanamiento de Jorge Rial, de Mauro Federico, de dos personas más que ahora no tengo el nombre acá. De Fabián Doma. Sí, y de una... Y de Torbellino. Sí, de Tobillino, exactamente. Que es cercano al Chiquitapia. Sí, es el tesorero de la AFA. Exactamente, Tobillino, por sí. eso. Y vamos a escuchar lo que decía Jorge Rial, porque además es muy grave lo que denunció el viernes. En su casa apareció un falcón verde, con todo lo que eso significa, ¿no? El simbolismo de la violencia, de lo que significaron estos vehículos utilizados para el secuestro y la tortura durante la última dictadura cívico-militar. Así que escuchemos la palabra del periodista Jorge Rial. Rusia metieron. O sea, detrás de todo esto está Rusia, está Putin. Digo, en una locura, que es esta locura. Yo quiero, miren lo que es esta denuncia que inició Patricia Bullrich. Que tendría que estar... es raro esto, es raro, es peligroso. Estos muchachos se está convirtiendo en un régimen totalitario. Quiero que lo sepan. Cuando durante años nos anunciaban como un mantra, nos vamos a convertir en Venezuela, nos vamos a convertir en Venezuela. De hecho, este programa nace con el nombre Argenzuela, en joda eso. Pero ese mantra que repetían muchos de los que hoy están en el gobierno, repetían y nos metían en la cabeza como un pájaro carpintero, vamos rumbo a Venezuela, vamos rumbo a Venezuela. Pasó de largo eso. No lo fue con los Kirchner, no lo fue... con Macri, no lo fue con Alberto Fernández, lo es con Javier Gerardo Milei. Señores, es lo más parecido a Venezuela. Pocos países se atrevieron a atropellar la libertad de prensa. Pocos países en el mundo se atreven a pedir allanamiento a medios de prensa y a periodistas. Repito, nosotros no pedimos coima. Nosotros no tenemos nada que ver con los que le quitan los subsidios a los discapacitados, porque para hacer eso, además de coimero, tenés que ser un hijo de puta. ¿Qué es lo que son ustedes? Bueno, hasta ahí parte de lo que decía en el día de ayer el periodista Jorge Rial, uno de los periodistas que empezó con la difusión de estos audios. Hay que recordar que también rige un derecho a la protección de las fuentes, ¿no? Para los periodistas, eso también está garantizado por la Constitución. Y bueno, todo enmarañado intencionalmente, ¿no? Desde el gobierno nacional, que intenta tapar toda la cuestión de la corrupción desde lo más alto de la cúpula del gobierno nacional, con esta denuncia en la que mete espías rusos, Venezuela, sin ningún tipo de prueba ni elemento. Franco Bindi es el nombre que me faltaba, que es la pareja de Marcela Pagano, de la diputada nacional, que, bueno, en los últimos días está también sumándose a algunas denuncias dentro del gobierno nacional. Hasta hace una semana y media era parte de la Libertad Avanza. Bueno, lo que decía entonces, que buscan tapar esta cuestión de las coimas a través del ANDIS, y a su vez ayer salió otra denuncia vinculada al PAMI por sobreprecios. ATE fue quien denunció que han quintuplicado los precios de la compra de lentes intraoculares para cirugías de cataratas, que costaban 35.000 pesos y pasaron a costar entre 150 y 230.000 pesos luego de la centralización de compras por parte del PAMI desde agosto pasado. Así que se suma una nueva denuncia por corrupción. Pero volviendo a la denuncia de Patricia Bullrich, ayer salió a poner el cuerpo, como vos decías, y la voz para defender esta cuestión. Y le preguntaron por los allanamientos, ¿no? Algo totalmente descabellado, allanar a periodistas por difundir información. Y primero lo negó y después le leyeron la propia denuncia que ella había respaldado. Así que vamos a compartir ese momento. Una gran conspiración. Pero siento que ustedes han ordenado el allanamiento de sus domicilios. No. ¿No? No. Nosotros no ¿No lo hicimos. han pedido? Nosotros no hemos pedido nada. Le dejo acá, si quiere, Okay. la denuncia. Acá la tiene. Nosotros hemos pedido que la justicia determine las medidas procesales para que cese el delito. ¿Qué quiere decir que cese el delito? Perdóneme. Sí. A ver, porque, hemos visto la presentación. Yo se lo agradezco. Gabriel Iesi, Gabriel, ¿qué medidas le está pidiendo el gobierno al fiscal Stornelli? El gobierno en la presentación pide, página 18, entre otras medidas de prueba,
preservación digital inmediata, allanamientos. Ordenes de allanamiento y secuestro forense en las oficinas de estudio Carnaval Stream. Dispónganse allanamiento en los domicilios de Franco Bindi, Jorge Rial, Pablo Tobillino, Mauro Federico y todo otro interviniente. Están pidiendo allanamiento. No, Sí. estamos pidiendo la construcción de la prueba. Porque nosotros estamos convencidos, estamos pidiendo la construcción de la prueba. La justicia puede decidir lo que quiera. Bueno, ahí en su propia cara le leyeron Sí. que sí, efectivamente estaban pidiendo los allanamientos, ¿no? Así que bueno, veremos cómo sigue esta cuestión. Como vos decías, a las 9:30 de la mañana en Uruguay se van a emitir los audios. Sí, o por lo menos este tercer audio. Claro. ¿No? Hoy a la mañana escuché una entrevista a Mauro Federico que hablaba de los 2 audios y de este tercero que se escucharía hoy. Veremos qué contenido tiene. Mauro Federico dijo que en este tercer audio se mencionaba la palabra Martín. Y que bueno, no quiso adelantar mucho más. Lo otro que quería decir, ayer Patricia Bullrich dio esta entrevista a Pablo Rossi, que es el periodista de Sí. 24. 30 minutos más o menos la entrevista, la escuché completa, en donde casi no habló de los audios de Españuelo, ¿no? Claro, es que justamente esa estrategia, Sí, ¿no? Es lo que buscan ocultar. Y la otra cuestión es que ya casi no habló del kirchnerismo detrás de todo esto. Es que no encuentran ya Se le está yendo. la forzosa estrategia de echar la culpa a que en medio de la campaña había sido una opereta kirchnerista no tiene ningún asidero, eso no funcionó. Entonces están ahora con esta otra estrategia que es una estrategia legal o jurídica que no tiene ningún tipo de asidero porque está completamente por fuera de los marcos constitucionales. En un ratito decíamos, lo ampliamos con una entrevista. Vamos a repasar otra de las cosas que pasó ayer, porque se cumplieron 3 años del intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. Hubo una caravana de jóvenes desde el Partido Justicialista porteño hacia San José 1111 y la militancia acompañándola, ¿no? Salió al balcón de vuelta Cristina Fernández, así que vamos a compartir esas imágenes de la expresidenta de la Nación desde el balcón y bueno, con esa esquina completamente llena de militantes y de personas que fueron a acompañar. Esto fue cerca de las 7 de la tarde, también había habido una charla en el Instituto Patria y luego también movilizaron para estar allí frente al balcón de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, con un perfecto contraluz como Hermosa la suele figura iluminar. que quedó. Sí. Ahí. Sí, casi siempre hace ese contraluz nocturno que da bien en las fotos, sin lugar a dudas. Tal cual. Y viniendo un poquito más hacia provincia de Buenos Aires, bueno, estamos en cuenta regresiva hacia el 7S, el 7 de septiembre. Les anticipamos ayer que va a haber una transmisión especial en duplex de Radio Provincia, la UNE, con AM 1270 desde las 8 de la mañana. Así que, bueno, estaremos con la cobertura de las elecciones legislativas. Ayer en conferencia de prensa, Carlos Bianco dio algunos detalles de cómo va a ser el operativo. Mira, 1934 locales de votación, es decir, principalmente escuelas, ¿no? 41.189 mesas en todo el territorio bonaerense y la seguridad que va a estar a cargo de 35.000 efectivos entre policías bonaerenses, reserva operativa y agentes de fuerzas federales. Bien. Cosas para recordar, el transporte va a ser gratuito. Muy Sí, bien. todo el día, tanto colectivos como transporte fluvial, digo, para la zona de Tigre que tienen el transporte en el río, La ¿no? lancha en el colectiva. delta, la lancha colectiva, eso. Y recuerden que la boleta va a ser la boleta tradicional partidaria. La boleta Claro. única de papel va a ser en octubre, cuando sean las elecciones nacionales. Así que, bueno, algunos de esos datos dio Carlos Bianco. Y algunas cositas para recordar de esta semana, A ver. que es el final de la campaña. Hoy el gobernador va a estar en 3 de febrero, en el marco del Día de la Industria,
después en un acto de San Martín junto a Gabriel Catopodis, y mañana y el jueves va a estar haciendo recorridas por la primera y la tercera sección electoral. Un cierre de campaña con mucha territorialidad y con poco acto político, ¿viste? Como se hacía antes, actos masivos de cierres de campaña. Esta vez es distinto. Estuvo también con diferentes referentes, candidatos y candidatas de las tres principales fuerzas políticas, ¿no? Que integran Unión por la Patria. Y por su parte, La Libertad Avanza va a estar mañana a las 5 de la tarde en Moreno, cerrando la campaña con Milei como principal orador y con la participación del intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela. Esto es en la primera sección electoral, que es la que, de acuerdo a los datos de las encuestas, tienen un poquitito más de ventaja, ¿no? Es el conurbano norte de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, esas cositas para ir siguiendo en esto que queda de campaña de aquí al 7 de septiembre. Hasta el 8, hasta el viernes a las 8 de la mañana se puede hacer proselitismo. Exacto. Ya después no. Después entramos en veda. Entramos en veda, exactamente. Bueno, casi las 8:30 y ya lo tenemos aquí a nuestro compañero Ya Juan está, Canale. de negro. Hola, Hoy Juan. vestido de negro. Sí. Estamos coloridos, mira. ¿Qué tal? Vos Yo tenés también. como un bordo. Sí, yo tengo Me un encanta vino ese color. tinto. Sí. Justo ¿No? esta semana. Justo esta semana. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ¿Qué por tiene que ver? Argentina juega contra el vino tinto. Ah, contra Venezuela jugamos, claro. es verdad. Mirá. Jueves. El jueves. ¿Qué tal, Canale? Bien. Todo bien. Un poco Arriba, ¿qué dormido, pasa? Estás ¿Qué dormido. pasa? Sí, La vino bien nena ahí estuvo hoy. con tos desde las 3:30 de la mañana, mucha tos, y no me dejó dormir bien. Entonces estoy un poco... Bueno, suele Fiaca. pasar, Ya suele va a pasar, pasar, ya va a suele pasar. pasar, Ya va pero a con pasar. mucha información, como siempre. Mucha información porque ayer se cerró la 7ª fecha del fútbol argentino y obviamente se destaca el triunfo de Gimnasia en el Bosque ante Atlético Tucumán. Un partido que tuvo de todo, absolutamente de todo. Entre ese de todo hay que destacar el corte... El boliche. Falla, el boliche. ¿no? Después vamos a ver imágenes. Sí. La falla eléctrica que Cancha tuvieron... del Lobo se convirtió en una discoteca. ¿Qué pasó? No, ¿por qué? Rosario. Fallaban las cuéntenme columnas, todo. 2 de las 4 columnas de iluminación fallaban. Ah. Entonces las luces hacían tipo boliche, titilaban. Claro. Feo, te Sí. hace mal la vista eso, ¿no? Estroboscópica. No, el partido le estuvo decimos suspendido. en el teatro, la luz. Demorado en realidad. Primero suspendido, después se retrajeron y lo demoraron y estuvo como 20 minutos y lo pudieron no continuar puedo porque faltaban 17, los dos lo querían jugar. Ahí está, mirá las luces, A ver. el boliche. A ver. Tuki, tuki, ¿Ves? tuki. Ay, no. Muy bien, ese y no boliche. pusieron música, un No pusieron temita nada. para No, levantar un poco, ¿o no? Pero bueno, en un ratito lo desarrollamos. Lo cierto es que Gimnasia consiguió un triunfo muy importante para las dos tablas, ¿no? Para la actual, la de la pelea por playoff, pero sobre todo por la de abajo, ¿no? Sacando diferencias, aprovechando que sus rivales el fin de semana perdieron todos. Y después vamos a hablar también de Platense. Habló el Kili González, muy a lo Kili González, caliente. Después te lo voy a hacer Ah, no lo escuchar. escuché al Kili. Sí, hay que poner los huevos sobre la mesa, le dijo a los jugadores. Pero bueno, perdió Fuerte. con Godoy Cruz. Vamos a hablar también de la selección argentina porque ya están casi todos, ya está Messi aquí en nuestro país. Ayer llegaron algunos más, vamos a escuchar la palabra de Otamendi. Y la gran incógnita es, ayer cerró el mercado de pases en Europa. Te Hoy es iba- el mirá, te iba cumpleaños a del Dibu preguntar. Martínez. Vamos, Dibu. 33 años cumple 3-3. el Qué Dibu. joven. Sí, y... Parece Dibu. más. Sí, pues es verdad, es verdad. ¿Parece más? Sí, tiene un aspecto de... Parece más adulto. Es maduro, grande. es maduro. Maduro, va, no sé. Bueno, más o menos. Físicamente, más o por lo menos. menos. Más o Desde menos. lo físico. Esto quería destacar. Ayer se cerró el libro de pases en Europa Justo venía con estas preguntas para vos. Qué Fi- bueno que tengas y respuestas. finalmente se cayó el pase del Dibu Martínez al Manchester United, lo cual es toda una incógnita dónde va a jugar porque el El United domingo no jugó primero y no principal. jugó por esto, porque Claro. aparentemente estaba todo listo. Lo vio en el palco. El tema es que el Manchester quería como 30 palos por Sí. un jugador de 33. Es difícil, por más que sea un arquerazo, es difícil que alguien pague Obvio. tanta plata. Con el jugador estaba todo arreglado. Bueno, no llegó a un acuerdo. Compró un jugador belga de 21 años, 21, 23, no me acuerdo ahora. El United. El United, 21 millones de dólares lo pagó. Así que no se sabe dónde va a jugar, porque además el Vila ya compró un arquero, ya pensando en que el Dibu se iba. Y de hecho al técnico le preguntaron el fin de semana cuando jugó el Dibu. Unai Emery. Y las 3 respuestas cuando le preguntaron era dar el nombre del otro arquero. O sea, Exacto. como diciendo, mi arquero es este, ya está.
Y ayer se hablaba del rumor de ir al Galatasaray turco. Veremos, por ahora está todo en veremos. Lo cierto es que el Dibu va a atajar aquí el jueves contra Venezuela. Perfecto, en un ratito les cuento quiénes son, porque va a haber show previo el jueves por el partido eliminatoria. También una especie de despedida de Messi de ¿Quién lo que va a ser el medio petongo, ¿no? El partido oficial. Show. La conga. Yo sabía que ibas a decir esto. Lo preveía porque te conozco. Porque me conocí, y son bandas futboleras, son bandas que se escuchan en el vestuario de fútbol. Me honra que me conozcas. Y bandas muy populares, obviamente. Pero en un ratito. Bueno, en un ratito nos contás. Vamos a escuchar un poco de música. Entonces les recordamos que estamos en el 221-508-2447 y en el chat de la UNEOC también pueden dejar mensajes. Sí. En medio de la censura, vamos, la jueza Valburudía. Claro que sí. Gran momento televisivo. Yo, si hay un Año momento 1992. televisivo que tengo, es este. Sí. En el programa de Tato. Recordémoslo para la gente que quizás no recuerda o que son muy jóvenes. Esto fue en el año 92, cuando la jueza, María Servini de Cubría en ese momento, ahora es Servini, censuró un bloque humorístico de Tato Bores porque la mencionaba, algo que no se emitió, y se puso la placa en negro en ese momento de ese bloque de humor. Salieron todos Juana a respaldar. Molina. Vemos, ahí ayúdame con algunos nombres. No, todo está, mirá, te los digo de memoria. Sí. Juana Molina la veíamos Sí. recién en imagen, estaba China Zorrilla, Mario estaba Pergolini. la mamá de Juana Molina, Chunchuna Julián Villafañe, Julián Weich, Víctor Hugo Morales. Dolina. Zipe Linkowski está ahí, estaba Cerati, está ahí Charlie Alberti. Luis Spinetta también. Sí, está el flaco Spinetta, Fontova, Darío Grandinetti, María ahí Laura se lo veía Santillán. a Luis Brandoni, ahí lo vemos a Víctor Hugo. Bueno, Badía. Sí, está lleno. Todos los grosos. Sí, ahí está María Belén Aramburu, Enrique Pinti. Pinti. Sí, está Chico Novarro. Bueno, una gran cantidad de periodistas, artistas, hay Mario Pergolini de comunicadores, pelo largo. músicos. Está, bueno, Sí, ya lo absolutamente mencioné. toda la patria del espectáculo y las noticias metidas en un estudio. Bancando a Tato Bores y rechazando sobre todo un hecho de censura previa, Sí, como el que estamos viviendo en este momento. Lo que le censuraron a Tato fue su monólogo, el famoso monólogo de Tato que vinculaba todos los temas de actualidad. En ese momento una causa de corrupción en la familia Menem, cuando no. Claro. Muy Hay vinculado el apellido Yoma también. Mucha conexión. Y bueno, lo que ya se dijo. Porque la jueza en ese momento había sido condenada, entre comillas, a pagar una multa irrisoria, ¿no? Porque había tenido varias irregularidades en una investigación por el Yomagate, lo que se llamó el Yomagate en ese momento, uno de los tantos casos de corrupción en el gobierno de Carlos Menem. Son las 8:35, ahora sí vamos a escuchar una canción y ya volvemos. ¿Dormiste poco? Te olvidaste el desayuno. El país sigue igual. Tranquilo. Ya empezó cuenta Ya empezó regresiva. cuenta regresiva.
La une. La partimos al medio. Y compartimos. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Llega por primera vez a La Plata La Pilarcita, de María Marul. La obra más premiada. 11 temporadas a sala llena. Premio Martín Fierro, Mejor Autora. La Pilarcita, única función. Martes 9 de septiembre, 20-30 horas. Coliseo Podestá. Entradas en boletería o PlateaNet. La Pilarcita, la vas a amar. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. Aprovecha nuestros medios. AM 1270, FM La UNE, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos. 221-668-4099. Anuncia en provincia. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/sarampión. Elegí prevenir. Ministerio de Salud. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Esta semana aprovecha Fideo Sol Pampeano por 500 gramos, 559 pesos. Shampoo y acondicionador Dove Doy Pack por 180 mililitros, 1.899 pesos. Y además, este martes, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en yerbas. Fíjense, del 1 al 7 de septiembre y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas. Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La provincia elige. Elegimos. Vos elegís provincia. Este domingo 7 de septiembre. Viví las legislativas bonaerenses 2025 por AM 1270. FM 97 une. En duplex. Desde las 8. Albino Aguirre, Paula Vistanino y Andrés Lavacelli te informan en el arranque de los comicios. La elección. Los móviles en la calle y en los comandos de campaña. A las 13. Rinconet, Rocío López y José Maldonado se suman y te acompañan hasta el cierre de los comicios. Análisis, opinión y las voces de los protagonistas. Y desde las 18, todos los resultados de la jornada. Con Irina Hauser, Sabrina Carrasco, Werner Pertot, Nacho Pereira y el gran equipo de la radio pública. Elecciones bonaerenses 2025. Cobertura especial. Este domingo, desde las 8 de la mañana. Solo por provincia. No me dejes ni
Estás en la 97.1. Estás en la 97.1. Seguimos con más cuenta regresiva. De la mañana, 46 minutos. Seguimos en cuenta regresiva, obvio, como siempre, como todos los días, hasta las 10 de la mañana, en esta semana intensa, previa de las elecciones legislativas en provincia de Buenos Aires. Lo repetimos a cada rato porque está bueno recordar a la gente que hay que consultar el padrón para saber dónde vas a votar. Recuerden que hubo cambios en el padrón en el último tiempo, entonces quizás te toca en otra escuela. Están dentro del mismo radio, ¿no? Del ámbito de tu domicilio, sí. Pero atentos y atentas a eso. ¿Dónde se puede Padrón.gba.gov.ar, ahí es la página donde cada uno con su nombre y número de documento, bueno, chequea el lugar, la mesa, el número de orden y todo eso, que está bueno que lleves a mano para decirle al presidente de una, ¿no? Número de orden tanto, claro, la mesa, llegas a la mesa. Y después cuando te toca, le decís ya el número de orden. Claro, ellos te buscan ahí en la planilla más rápido. Juan, sí. ¿Lo chequeaste vos? Sí, yo ya lo chequeamos acá, ¿te acordás? Bueno. Mismo lugar, misma mesa, todo. Estamos todos chequeados ya. Mismo. ¿Los chicos también? Guido, ¿lo chequeaste? Ya está todo chequeado. ¿Chequeaste dónde votás? Sí, ¿Está bien? Sí. ¿Está ok? El Toro también, sí, también. Emilio, el Rama. ¿Blas vota o todavía no tiene edad? La buena Fini. Vota, sí. Vota, ¿cómo no va a votar? Claro que sí. Blas Bonafini, nuestro compañero, trabaja en redes sociales. ¿Vota? Sí, vota. Hay que ver si va. Vota. Sí, va a ir, ¿cómo no va a ir? Labura, todo, vamos. Ya se arrebata. Por supuesto. Bueno, estamos en el 221-508-2447. Vamos a profundizar en esta cuestión de la que habla todo el mundo por estos momentos, porque es inédito, es inaudito y tiene que ver con la censura previa que se está realizando a partir de un fallo, como contábamos, pedido por el Gobierno Nacional a partir de una denuncia de Patricia Bullrich y una medida cautelar dispuesta por el juez federal Patricio Maranielo para que no se difundan audios o supuestos audios grabados en Casa Rosada de Karina Milei. Y estamos ahora en comunicación con el director de litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, Diego Morales. Hola Diego, buen día. Ignacio y Rocío, te saludamos por aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bien, gracias por atendernos y por charlar con nosotros esta cuestión. Bueno, nos interesa que nos expliques y que nos des primero tu consideración respecto de esta medida dispuesta por el juez Maranielo. Bueno, es grave. En primer lugar, es muy grave la medida por cómo se decide, pero también por lo que decide, ¿no? Se decide a partir de la presentación de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, en el marco de una causa que no conocemos y que estaría vinculada con defender su honor o su intimidad. El tema es que las palabras o los audios que se escucharon no refieren ni a su honor ni a su intimidad, sino que refieren a asuntos de interés público, ¿no? Donde ahí no solo hay un derecho a informar que tendrían ustedes, el periodismo en general, sino hay un derecho también de la sociedad a recibir información alrededor de un asunto muy complejo, ¿no? Que involucra a funcionarios del Estado, que involucra cuestiones de salud, que involucra cuestiones vinculadas a lo que estamos conversando desde hace tiempo con relación a los derechos de las personas con discapacidad en Argentina, ¿no? Y después,
¿Qué alcance o cómo se decide eso? También es complejo porque es un juez civil y comercial federal que lo que establece es una prohibición de que se difundan esas conversaciones, ¿no? Con lo cual ahí también tenemos otro problema que nos acerca a esto que ustedes plantearon de la censura previa, ¿no? Básicamente no tenemos experiencia en Argentina, hasta el caso Servine Cubría, alrededor de estos temas. No hay posibilidades, la Constitución lo prohíbe, el caso Servine Cubría de hecho después fue muy criticado, no solo a nivel social, sino que también la Corte Suprema revocó esas decisiones y desde el año 93, 94 para acá la jurisprudencia de la Corte Suprema es clara, en Argentina está prohibida la censura previa, ¿no? ¿Y qué debería hacer la Corte Suprema o tribunales superiores en este caso? Y debieran revocar esa decisión. Ese es el punto más importante, ¿no? Ahora, aquellos periodistas que están difundiendo el audio o aquellos periodistas o medios que quieran difundir los audios tendrían ahí el derecho a reclamar esto, ¿no? Entonces habrá que ver hoy o mañana qué actores se presentan para pedir la revocación. Hay que presentar una apelación con relación a esta medida, no se puede hacer de oficio, y eventualmente la Cámara Civil y Comercial Federal y la Corte Suprema tendrán, bueno, la posibilidad de desarmar esto, que sinceramente es un escándalo jurídico. Diego, ¿por qué sea tan rápido? Digo, fue todo ayer, todo muy rápido. ¿Eso también es da que pensar que la cautelar salga tan rápido? La fecha que dice la medida o la sentencia es que la medida cautelar se habría presentado el día 29, o sea, el viernes. No conocemos la hora. Claro. No sabemos bien la hora, eso es importante, ¿no? Se presentó dentro del horario de tribunales, se presentó fuera del horario de tribunales, quiénes la presentaron, es decir, fue Karina Milei por lo que leemos en la sentencia, pero no sabemos quiénes fueron los abogados, cómo sucedió ese sorteo del expediente, si es después de las 1:30, que es el horario que están abiertos los tribunales. Hay en general en esos fueros un juez designado de feria, entonces, bueno, hay que ver si este era el juez designado de feria. ¿Por qué digo esto? Que es importante también para el trabajo de ustedes, para la comprensión por parte de la sociedad, porque el expediente no se puede ver. Lo único que conocimos fue la sentencia. Claro. Los expedientes son públicos, todos podemos conocer, bueno, quién es el que presenta, con qué alcance presenta la demanda, bueno, nada de eso podemos conocer, lamentablemente. ¿Y por qué? Y básicamente el juez decidió que el expediente no tenía una visibilidad pública. Es un expediente reservado. Si ustedes ponen en el buscador del Poder Judicial de la Nación, no aparece. Lo cual, bueno, también complica la comprensión del tema, ¿no? Y la posibilidad de discutir, ¿no? El tema, el alcance, qué pidió la señora Karina Milei, qué dijo el fiscal, qué va a decir el fiscal, ¿no? Porque, quedan muchas cosas bastante poco claras, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si algún periodista, si nosotros, por ejemplo, emitimos uno de los audios que dispuso la justicia que no se pueden emitir? Exacto, no. A ver, la decisión, como ustedes bien dicen, interviene en la conversación pública. ¿Por qué? Porque ahora empiezan las dudas, las incertidumbres, lo pasamos, no pasamos. Vieron, no sé si escucharon que ahora desde Uruguay van a pasar los audios, ¿no? Entonces, claro, empieza una discusión acerca de lo legal, lo ilegal. Y bueno, y esa orden tampoco sabemos si está firme, si hay alguien que la va a apelar. Esto que dije hace unos instantes, ¿no? Si hay un fiscal que va a revisar eso, tendría que definir la competencia, el alcance, la medida cautelar. En general las medidas cautelares se fijan por un tiempo. Acá no, ¿hasta cuándo? No se van no se podrían pasar audios, ¿no? Tampoco se sabe, con lo cual interviene de manera absurda, ¿no? En una conversación que debiera ser, al contrario, ¿no? Mucho más amplia.
La primera pregunta sobre el juez te quería hacer, que ayer se conoció que tiene denuncias. ¿Nos podrías aclarar un poquito qué se sabe de este juez Maraniello? Nosotros es un fuero donde allí se discuten cuestiones vinculadas al derecho a la salud. Por ejemplo, cuando hay asuntos vinculados a obras sociales, a empresas de medicinas prepagas, el aumento de las cuotas. Bueno, lamentablemente desde esta gestión, desde diciembre del 2023, tuvimos que usar mucho ese fuero, que es el Civil y Comercial Federal, para estos reclamos, ¿no? No sé si se acuerdan, cuando fue el DNU 70 hubo todo un debate con la liberación de las cuotas. Bueno, este juez rechazaba esos planteos. Eso es lo que conocemos a partir de la experiencia, ¿no? En otro momento estuvo de turno también, es decir, durante la feria de enero del 2025, este año, también estuvo de turno, y ahí conocimos que hubo decisiones que no adoptó cuando tenía la posibilidad de adoptarlas en pos de la protección de estos derechos. Y después ayer conocimos estos antecedentes de presentaciones o denuncias en su contra. Pero hay otro dato más que seguro también lo conocen, y es esta persona está ternada para distintos cargos en el Tribunal Superior, es decir, en la Cámara Federal, tanto en la Civil y Comercial como en la Contenciosa Administrativa. Tiene un interés ahí de promoción también, entonces. Bueno, es la carrera judicial, ¿no? Pero da cuenta también de que hay cuestiones muy sensibles alrededor de este juez y la decisión que toma, ¿no? Entonces, por eso es muy importante ver qué pidió la demanda, qué pidió Karina Milei. ¿Y cuándo pensás que se va a poder ver eso? Ustedes como entidad, como Centro de Estudios Legales y Sociales, ¿tienen pensado hacer algún tipo de presentación? Sí, estamos conversando con el sindicato de prensa, estamos conversando con distintos medios, queremos saber si van a presentar una apelación, podríamos presentarnos como amigos del tribunal, ¿no? Para pedirle a la Cámara que abra la información detrás de ese expediente. Son distintas opciones que estamos evaluando con relación a algo que conocimos ayer, ¿no? Claro. Estamos tan sorprendidos como ustedes. Tal cual. En la introducción hablamos, y hoy lo escuchamos también, el momento televisivo, tal vez de los 90, que fue lo de Servini de Cubría. ¿Qué similitudes tiene con ese caso? Es distinto porque en ese caso era una jueza, quería saber qué se iba a decir sobre ella. Bueno, acá no es una jueza, ya es una funcionaria del Poder Ejecutivo. Esa es la diferencia más grande, ¿no? La calidad del sujeto que estaba reclamando una protección previa. Ahora bien, después la similitud es la misma, ¿no? Prohibir que un programa se emita, la consecuencia lamentablemente fue la misma, ¿no? Y en medio de un escándalo por corrupción en el gobierno. Exacto. Otra coincidencia. Otra coincidencia. Entonces, lamentablemente se acercan los casos, ¿no? Se acercan las épocas, se acercan también los casos, el tipo de casos que se desarrolla o que se despliega en la justicia argentina. Es importante, Diego, que remarquemos esto, ¿no? Que un caso de censura previa afecta gravemente a la democracia, ¿no? Digo, para la gente que está escuchando, que ayer quizás no entendía por qué van a querer allanar la casa de periodistas por determinados audios, aducen seguridad nacional. Bueno, en prolijar un poquito todo esto y remarcar por qué afecta a la democracia, ¿no? Bueno, ahí lo que estás agregando es algo tan serio como lo que conversamos recién, ¿no? No es solo la censura previa, sino es la criminalización de aquellos que cumplen con la labor periodística. Y eso lo que implica, ¿no? El allanamiento, las posibilidades de allanamiento, las posibilidades de secuestro de información, el acceso por ahí a información de los propios periodistas que están protegidas. Entonces ahí, eso es en el marco de una denuncia penal que solicitó, no ya Karina Milei, sino la propia ministra de Seguridad de la Nación, ¿no? Entonces,
si se combinaran esas dos cuestiones, bueno, qué difícil, ¿no? Trabajar de periodista, qué difícil ejercer el rol de periodista y qué complicado va a ser para nosotros conocer. Sí, porque además, Diego, ayer, escuchando a la ministra de Seguridad, su principal argumento era decir que no son periodistas, ¿no? Rial, Mauro Federico, ¿no? Como que intenta tener un apoyo con esta dimensión, ¿no? Decir que los periodistas que están presentando esto no son periodistas. Pero, ¿se imaginan si el Estado fuese el que definiera quién es periodista? Y en esta historia en particular, o en estos últimos meses en particular, se definen si la definición de periodista, o se imaginan si la definición de periodista la pudiera dar la ministra de Seguridad, con lo que está pasando en las protestas, con lo que está pasando en el inicio de causas civiles o penales en contra de periodistas. No es la ministra quien define quién es periodista, y mucho menos es el Estado. Tal cual, Diego, porque recordemos que la profesión del periodista, el ejercicio del periodismo no está colegiado justamente para garantizar la libertad de expresión, ¿no? Y los alcances son variadísimos, así que bueno, un mamarracho más de los dichos de ayer de Patricia Bullrich. Sí, y hay definiciones de la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, la Convención Americana, se habla de periodistas, de trabajadores de prensa, comunicadores sociales, es decir, el sentido es amplio. Un fotógrafo es un periodista, un camarógrafo es un periodista, quien maneja un auto donde se transportan las cámaras son considerados también parte de la profesión, algo obvio y lógico. Imagínense si tuviésemos que depender de qué clasificación nos da la ministra de Seguridad, ¿no? Estaríamos en un riesgo mayor aún. Bueno, Diego, muchísimas gracias por este diálogo con nosotros, por esclarecer desde la visión legal todo lo que está pasando, y quedamos para algún otro momento, ¿te parece? Quedamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Un abrazo. Diego Morales, integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales, dialogaba con nosotros sobre esta cuestión que nos tiene muy atentos y atentas, y que, hay que decirlo también, desvía un poco la atención del tema que más golpea al gobierno, que tiene que ver con la corrupción por coimas a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, en un momento en el que justamente el sector de los discapacitados está en una situación crítica, donde se estaba pidiendo y reclamando desde hace muchísimos meses que le aumenten las prestaciones, que estaban peleando para que no le saquen el certificado de discapacidad. También se dio a conocer que había estrategias puntuales para hacer que las personas que tienen el certificado de discapacidad o la pensión por discapacidad dejen de cobrarla, porque se les hacía muy engorroso presentarse a las auditorías que ellos mismos diseñaron para recortar este tipo de prestaciones. Así que una crueldad enorme, y en el medio se robaban la plata de las personas con discapacidad. Bueno, un escándalo, y hay que seguir informando sobre eso también. 4 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Hacemos un bloquecito más de... Bueno, empezamos a desarrollar algunos de los títulos con Juan Canales. Bueno, vamos a meternos en lo que sucedió ayer en los 2 partidos que quedaban para cerrar la fecha 7 del fútbol argentino. Gimnasia recibía en el Bosque a Atlético Tucumán, lo decíamos, un rival directo en la lucha de los promedios, pero también pensando en la tabla actual para soñar con meterse entre los 8 primeros y jugar los playoffs. Venía de 2 derrotas consecutivas Gimnasia, lo cual, bueno, aún hacía más importante este triunfo como local. Y lo consiguió. Fue 1-0 sufrido, con un montón de situaciones en el medio del partido. Ayer en el arranque se hizo viral la charla que tuvo Dóvalo, el árbitro, con los 2 capitanes. ¿Quiénes eran? Suso, por el lado de Gimnasia, y el Loco Díaz, el ex estudiante, que está totalmente, cada vez más loco está. Y le dieron la capitanía en Atlético Tucumán. Yo creo que tiene que ver, quizás por justamente con esto, con la locura que maneja, darle cierta responsabilidad, a ver si con eso podían calmarlo. Bueno,
Se viralizó la charla porque el árbitro les dice, bueno, entre ustedes dos no puede haber problemas, como diciendo, son los capitanes, tienen que dar el ejemplo. Ustedes tranqui. Sí, se hace una chicana ahí, qué sé yo, bueno, termina eso, 27 minutos del primer tiempo. Me río porque no lo puedo creer. Cruce, venía, una jugada totalmente normal, aislada, volviendo para atrás, la pelota lejos de los dos, una disputa de cuerpo a cuerpo, Suso se lo cruza un poquito, pero nada normal, y el Loco Díaz le mete un cortito en las costillas a Suso, que cae obviamente. ¿Un golpe? Un golpe, una piña. Una piña. Pero cortita y tac. Lo ve el árbitro claramente, roja directa. ¿Qué les pasa? Ahí lo vamos a ver. Díaz ni siquiera... Nada, se dio vuelta, se sacó la cinta y se fue. O sea, como diciendo... Me voy, ya sé, soy un pelotudo. Pero no sé, o sea, no tiene lógica lo que hizo el ex Estudiante de La Plata, que no es nuevo, no nos sorprende viniendo del Loco Díaz justamente que haga estas cosas. A los 9 minutos del segundo tiempo, después se fue peleándose con la gente de Gimnasia, obviamente, porque lo puteaban en colores. A los 9 minutos del segundo tiempo, el gol de Martínez en contra, después del centro de Merlo, una linda jugada de Gimnasia que la termina empujando, queriéndola rechazar el jugador de Atlético Tucumán. Y después a los 28, en un partido que venía siendo parejo, que Atlético, a pesar del hombre de menos, no se metía atrás, empieza a avisar, en realidad antes de los 28 ya cuando empiezan a prender las luces se ve esto que veíamos hoy, ¿no? El boliche. El boliche, el titilar de las luces que no encendían. Sigue un rato más hasta que el árbitro dice, muchachos, no se puede. No ¿Y vemos se sabe bien. cuál es la causa de eso? Bueno, sacó un comunicado Gimnasia hoy donde explica que aparentemente habría habido quizás un probable sabotaje, ¿viste? Algún cable roto por ahí. Porque era una falla, no es que no había luz. Luz había, de hecho, el partido se para. Primero, ¿qué pasa? El árbitro dice, no podemos seguir así porque no hay luz. Automáticamente, primero le dicen, no va a volver. Se ve la imagen de atrás de alguien que le dice, no, listo, suspendido. Bueno, ahí empiezan a discutir, porque obviamente Atlético que se estaba viniendo, quería jugar la parte de Tucumán, se tenían que volver a Tucumán, después ya tienen todo armado, o sea, por 17 minutos que faltaban. Pero Gimnasia también lo quería jugar, porque en el medio Pusineri, el técnico de Atlético Tucumán, dio una nota y decía como que fue a propósito, como que justo que llegamos 3 veces nosotros nos cortan la luz, esto es viejo. Y la verdad me parece una boludez porque claramente las luces andaban. De hecho, el partido se reanuda a los 20 minutos porque después de la 5ª vez que Doba lo pregunta, le dice, no, pará que lo vamos a solucionar. Bueno, termina cuando antes era más común eso. Antes se apagaban y tenías que esperar a que se enfríen, claro. a que se enfríen las luces para volver a iluminar el estadio, era buenísimo. Bueno, el partido se reanudó finalmente con 2 de las 4 columnas de iluminación. O sea, en la tele no se veía bien el partido. En vivo se ve un poco mejor, pero obviamente no era lo ideal. Pero lo terminaron. Al final fueron como 20 y pico de minutos que se jugaron. Y pudo haber sido para cualquiera. La verdad que Gimnasia no lo supo cerrar con un hombre de más. El Lobo. Sí, también lo pudo haber liquidado, porque tuvo un par de situaciones que lo pudo haber liquidado. Pues, digo, pudo haber sido para cualquiera ese tramo final del partido. Y de hecho Orfila lo explica en conferencia de prensa. No lo escuchamos porque, como siempre digo, se escucha muy mal la conferencia de prensa. Pero lo que dijo Orfila es, primero, la necesidad del triunfo. Venían de 2 derrotas consecutivas. Lo importante era ganar. Y después esto, no ser inteligentes en este final de partido para saber cerrarlo, ¿no? Porque parecía que era un partido que Gimnasia lo tenía que ir a ganar, un palo por palo. La verdad que no lo supo manejar, pero lo importante para el Lobo es que consiguió esos 3 puntos tan necesarios y ahora tiene 15 días de receso. Recordemos que no hay torneo porque se juega el jueves la selección y el martes juega con Ecuador, así que recién el otro fin de semana, el del 13, 14, va a estar arrancando la 8ª fecha. Muy importante para todos los equipos, ¿no? Este descanso y poder trabajar un poquito en esta seguilla de partidos que hay constante. Y después, el que jugó fue Platense de local contra Godoy Cruz. El Tomba le ganó 3-1 al último campeón del fútbol argentino. Muy enojado estaba el Kili González, que es el actual técnico de Platense. Si les parece, lo escuchamos a Cristian González hablando de sus dirigidos. A ver qué dijo. Hay que estar allá. El Kili González. Ahí viene el Kili, Ahí viene. Ahí viene. Como hay que jugar, hay que meter cuando hay que meter, hay que ser hijo de puta cuando hay que ser hijo de puta. Y de esto se trata, perdón la palabra.
y yo me hago cargo del primero, me hago cargo de esta derrota. Obvio que ya mañana empezamos a trabajar, tenemos muchísimo tiempo y bueno, intentaremos corregir para que no nos vuelva a suceder. Como está todo tan... Ahí estaba, el Kili caliente, siempre muy visceral a la hora de hablar. ¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la zona de Gimnasia? Bueno, el Lobo quedó sexto con 10 puntos, al igual que Central, que tiene el partido suspendido con Sarmiento por la lluvia, y que Lanús, o sea, Central tiene 6 disputados. Y después está Atlético Tucumán, quedó con 9, que es el octavo hoy. River es el líder, lo decíamos, ayer lo repasábamos, puntero invicto con 15, Vélez con 14, Riestra con 13, San Lorenzo con 12, hasta ahí los 4 primeros. Bien, perfecto. Bueno, en un ratito la seguimos, ¿te parece? Vamos a una tanda. Recordamos que estamos en el 221-508-2447 y también en el streaming en la @launeoc. Allí nos pueden encontrar, nos pueden mirar y toda la programación de la UNEOC. Vamos a música, entonces tanda y ya volvemos. Cuenta regresiva. Cuenta regresiva. Noticias, música. ¿Y eso que necesitas? Para salir del modo avión. Nada es lo que parece. Las verdades son a medias, las mentiras verdaderas. Es invierno en primavera, en una noche de perros como ayer. Dejaste mi herida abierta otra vez. Quiero que lo veas, muñeca. Cada mañana habrá flores con espinas. No se cumplen las promesas, ni desborda la alegría. En una noche de perros como ayer, dejaste mi herida abierta otra vez. En una noche de perros como ayer, dejaste mi herida abierta otra vez. En una noche de perros como ayer, dejaste mi herida abierta otra vez. La UNE. Evita ser víctima de estafas. Recordá que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda ingresa a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia. Aprovecha nuestros medios. AM1270, FM La UNE, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos. 221-668-4099. Anuncia en provincia. En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La provincia elige. Elegimos. Vos elegís provincia. Este domingo 7 de septiembre. Viví las legislativas bonaerenses 2025 por AM1270. FM 97.1. En duplex. Desde las 8. Albino Aguirre, Paula Vistanino y Andrés Lavacelli te informan en el arranque de los comicios. La elección, los móviles en la calle y en los comandos de campaña. A las 13. Rinconet, Rocío López y José Maldonado se suman y te acompañan hasta el cierre de los comicios. Análisis, opinión y las voces de los protagonistas. Y desde las 18, todos los resultados de la jornada. Con Irina Hauser, Sabrina Carrasco, Werner Pertot, Nacho Pereira y el gran equipo de la radio pública. Elecciones bonaerenses 2025. Cobertura especial. Este domingo, desde las 8 de la mañana. Solo por provincia. Cuenta regresiva. La data más importante para que salgas al mundo sabiendo que está más o menos como lo dejamos ayer. Las 9 de la mañana, 18 minutitos, estamos en cuenta regresiva hasta las 10 con un montón de cosas todavía y con una temperatura, Nacho, de la temperatura, y la va a decir Marci, me parece, la temperatura más precisamente. Sí, está fresco porque está descendiendo la temperatura. Les dije, empezaba con sol, ya el sol está bastante desaparecido y la temperatura actual en la ciudad de La Plata es de 11 grados, 11.1. ¿Y Marci Ojeda está abrigada? ¿Está con fandita y guantes? Hola, Marci. Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo andas? Mucho frío hoy en la ciudad de La Plata. Hasta bufanda me traje hoy. Muy bien. ¿Saliste preparada? Sí. Salí preparada ya anoche, tardecita anoche, cuando volvía de Pilates. Me di cuenta que había cambiado el aire. Ya el viento había rotado y teníamos un viento helado, así que me imaginé que hoy a la mañana iba a estar fresco. Así que me recontrabrigué de nuevo. Muy bien, hay que cuidarse. ¿Y por dónde andas, Marci? Les cuento, estoy en zonas de panaderías, en el centro de la ciudad de La Plata. Porque vine a hablar no estoy de las facturas, porque ustedes se están imaginando facturas. Sí. Ya me las imaginé. No hay chance. Pero yo vengo a hablar de otro tema. No me acuerdo si fue ayer que estuvimos hablando de los kioscos. ¿Ayer fue que hablamos de los kioscos? Sí, ayer hablamos de la crisis en el sector de kiosqueros. Bueno, les traigo algo similar, esta vez es un número, hasta el número es similar, cierres de panaderías en todo el país, hablan de 14.000 en los últimos 3 años,
14.000 panaderías es un montón. Ayer hablábamos de los kioscos, que más o menos también iban en el mismo sentido, pero los kioscos eran el último año. Y fui a charlar con Hugo Natale, que es el titular de la Asociación de Panaderos Platenses, para que nos cuente un poco la situación de la ciudad de La Plata. Bien. Él nos decía que aquí, en la capital bonaerense, no se han registrado cierres de panadería, porque nos decía que tenemos que hacer como una división entre lo que es la panadería en sí, que produce en el lugar y que vende. Esas no han cerrado. Lo que sí ha cerrado es mucho despacho de pan, que ellos no lo contabilizan como panadería, porque son estos lugares que son distribuidores de pan o subproductos. Pero bueno, que la situación en las panaderías es crítica. Si les parece, lo escuchamos ahora. Dale. No haber suficientes ventas porque el público consumidor no le alcanza por los valores de todas las cosas, no solo de los productos de panadería, entonces consume menos y bueno, llega un punto que hay panaderías que vienen sosteniendo una situación difícil desde hace prácticamente 3 años, totalmente en baja la venta, y bueno, algunos no pueden soportar y cierran. Primero que se perdió la costumbre de ir a la panadería en la pandemia. En la pospandemia se fue levantando un poco, pero después vienen el tema de precios altos, que no es porque el panadero quiera cobrar precios altos, sino que al tener una materia prima con valores muy altos, fundamentalmente los subproductos, no digo en el pan, que bueno, dentro de todo, los únicos valores altos que hay en el pan son el tema de los servicios, que influyen muchísimo, ¿no? Pero bueno, ya la gente no va e incluso se hace un aprovechamiento más integral, lo frisa. Hugo Natale, entonces el titular de Asociación de Panaderos Platenses, contando un poco la situación, varios puntos para desmenuzar de este testimonio. Por un lado nos decía Hugo que el pan es de lo más económico de producir, que en ese sentido no hay quejas, digamos, al respecto. El tema son los subproductos, el resto de los productos que hay en las panaderías a la venta. Nos decía que cuesta muy caro producir las facturas, y que si ellos tuvieran que poner el precio que realmente salen las facturas, una factura de calidad, digamos, con todos los rellenos que corresponden, como bien presentada, no la podrían vender. Dice, la gente no la podría pagar. Tendríamos que estar hablando de arriba de 17.000 pesos, una docena de facturas para que rinda. Esto nos decía él. Después, que hoy obviamente ese precio en muy pocos lugares lo conseguís, y la gran mayoría de las panaderías dicen, nos ajustamos, tratamos de repartir los gastos no subir el precio. En otras cosas para no subir el precio, porque si no se vende, calidad. Eso es una realidad. Y también nos decían que en algunas panaderías ni siquiera las facturas del día anterior, que las ponen más económicas para que la gente las lleve, ni siquiera así se venden. Otra cosa que, bueno, las panaderías se están transformando, ya en su gran mayoría aquellas personas que tienen una panadería no solamente vende pan, facturas y tortas, sino de que se están transformando muchas en pequeñas cafeterías, entonces te venden el producto de panadería, pero bueno, tratan de que haya más ingresos por otro lado, y si no es cafetería, se están transformando también en lugares que venden comida, digamos, las viandas como para el día. Bueno, de esa manera están subsistiendo, pero nos decían que es muy difícil poder llevar los costos a los precios de los insumos. Y otra cosa que también les preocupa mucho es el aumento de los servicios, que en los últimos tiempos hemos tenido un montón de aumentos, no solamente en la luz, sino también en el gas. Es más, ya que estamos hablando del tema, se ha aprobado un nuevo aumento en los servicios para el mes próximo, así que los vamos a ver reflejado en las facturas. Así que bueno, es preocupante un poco lo que les está pasando a las panaderías en la ciudad de La Plata, pero en todo el país. Si bien acá no hemos tenido cierres, insisto con esto, nos decía de que está muy complicado
y si tenía que hacer una comparativa entre las cantidades de personas que entraban a comprar y la cantidad de gente que entraba a pedir, nos decían que por día es más las personas que entran a pedir que a comprar. Claro. Completísimo. Marci, muchísimas gracias. Beso gigante. Hasta luego. Adiós. Marci Ojea nos daba un panorama de la situación de las panaderías en la ciudad de La Plata. Panorama. Sí. Malísimo mi chiste, perdón. Sí. Panorama. No, malísimo. El pan Igual que está bien meterle humor. Voy a agregar algunos datitos de provincias de Buenos Aires para completar el panorama. Según la Cámara de Industrias de Panaderos, a nivel nacional son 1.700 las que cerraron de barrio y un tercio son de la provincia de Buenos Aires. 3.700 personas quedaron en la calle solamente en el sector de panaderos. Así que la situación es muy, pero muy grave. Tiene que ver con una caída del 50% de las ventas en los últimos años. ¿Qué ibas a decir? Algo? No, que se acuerdan que no hace tanto atrás que hicimos un móvil en una panadería que también nos contaba el panadero que el consumo de pan también había bajado un montón. Claro que más allá sí. de que no haya aumentado por ahí tanto. Y las facturas también más bajó el porque consumo. no es de primera necesidad. Así sí. que bueno, es otro de los sectores. A mí me cerró una golpeados. Elisa, me quiero morir. Y el kilo de pan también varía mucho, depende del lugar donde lo compres, ¿no? Pero bueno, 5 lucas. No soy de comer pan. Un poco más también. Sí, también depende de si lo Sí. producen allí o como Sí, decía después Marci, podés en un son- supermercado lo puedes Claro. conseguir más barato, depende del lugar, por eso, pero tenés que pensar en eso. Pero otro de los indicadores que demuestran la cuestión económica. ¿Querías Sí. comentar algo? Sí, algo para que piensen. Bueno, me encanta, Y para pensemos. llevarlos, viajar un poco. ¿Juegan a veces con apellidos y similitudes con algo? Les voy a dar un ejemplo. Una vez se Vos lo haces todo viralizó. el tiempo. Una vez se viralizó un negocio que vendía comida que se llamaba Pep Bondiola. Sí. Haciendo una similitud a Pep Guardiola, ¿no? O al técnico de gimnasia. al ex técnico ¿Cuál de era el gimnasia. técnico de gimnasia? El último, el uruguayo. Méndez. ¿Te acuerdas que también le decían? Porque ¿Qué? era más gordito, parecido a Pep Bondiola. Ah, bueno, porque, O porque sea, era para, parecido. la pregunta es negocios. Negocio, claro, se vinculen vinculado con apellidos. con apellidos. Ay, ahora no se me ocurre ninguno. Molestábamos a un amigo nuestro que se llamaba Marcos, que vendía Marcos. Sí. Marcos Muy Rodríguez. básico, muy Es básico. básico, pero bueno, lo hacía. ¿Qué querés ¿A que dónde haga? vas? Voy a una denuncia. A ver. Actor del momento. Actor del momento, número 1. Baraglia. No. Franchella. Internacional. Ah, internacional. me Actor del mataste, momento, qué sé yo. No es número 1. argentino. Yo manejo No es acá. argentino. Pedro Pedro Pascal. Pascal. Pedro Pascal. Exactamente, Actor del Pedro momento, Pascal. ¿ves? ¿Es el ¿Es actor el del actor del momento? momento? Sí, es el actor del no momento. sé, no sabía. Pregúnteselo a ¿A cualquiera. quién se lo preguntamos? Sí, a cualquiera. ¿A cualquiera? Y, Guido, ¿quién es el actor del momento? pero Pedro Pascal, claro. Googlea actor del Está bien, momento. yo te va a creo, salir no sabía, Pedro Pascal, no sabía. Porque están las películas más taquilleras hoy por hoy, por ejemplo en Avenger. ¿Y qué pasó con el apellido? ¿Qué pasó? El fin de semana se conoció una denuncia que hizo Pedro Pascal a una marca chilena de pisco que se llama Pedro Piscal. Sí, Buenísimo. así se ¿Pero llama. por qué la denuncia si no le está usando Bueno, porque el apellido? Pedro Piscal, Rocío Pero le López, cambió ¿cómo una no le va a estar letra. diciendo? Legalmente Pedro no sé Piscal, si- es Pedro espectacular. Piscal 100% artesanal. Me echa la bola, ya La está marca hecho, Pascal, que- dejate bueno, de joder. bueno, ¿qué pasa? Hay un litigio entre la marca y el actor. A fines de 2022, un tipo, David Herrera, creó esta marca de pisco. Obvio, en Chile es una de las bebidas más consumidas, de Claro. la bebida alcohólica. ¿Han ido a Chile? Sí. No conozco ¿Se han Chile. tomado una piscola? Yo te conté que tengo un pisco Ah. muy caro, todavía está lo de mi papá. Lo puede traer ya, cuando quiera. Nah, Bueno, de mi papá ahora. año 2022, este chileno crea la marca, David Herrera se llama el chileno, que se llama Pedro Piscal, ¿no? La registra en un lugar que se llama Instituto Sí. de Propiedad Intelectual. Sí, sí, sí. Y en julio de Ah, está 2023... registrado todo. Sí, salió a la venta. Entonces, Chao. Ya está. Una ¿Le botella va bien? ¿Sabemos si le va bastante bien? barata, le va muy bien. Seguro, porque si no... $13 sale la botella de pisco Pedro Piscal y le ha ido muy bien, pero claro, llegó al oído del gran Y Pedro no le Pascal gustó. que empezó un juicio que por ahora van a le está hinchar dando las la pelotas. razón a David Herrera. Espérate una pregunta, Sí. porque nosotros en YouTube estamos Sí. viendo la imagen de la botella. La botella. Dice Pedro Piscal y hay una figura. Sí, y la ¿Se parece a y él? la imagen es medio de la de Está Pedro contra Pascal. luz. Sí, Está contra inchequeable. luz. es medio la imagen de
de Pedro Pascal. Llámame los peritos. Lo que dice David Herrera, dice, nadie va a un bar y pide un pisco Pedro Pascal esperando que llegue el actor. Eso es verdad. Obvio. Porque ¿qué se habla de publicidad engañosa? Y lo que dice la defensa de Pedro Pascal es que es casi idéntica en términos gráficos y fonéticos y actuó en clara contravención del principio general de buena fe. Lo otro que dice los abogados de Pedro Pascal es que puede ser perjudicial también para su imagen. Para la imagen de Pedro Pascal, que también está metido en algunas publicidades de bebidas alcohólicas. Sí, en el whisky. ¿Y eso ya se resolvió? El toro. No se resolvió todavía. Ahora bien, David Herrera... Tiene que ver con eso. David Herrera, el dueño de Pedro Pascal, de la marca de pisco, tiene un abogado que ya patrocinó a un chileno que tenía, o que tiene, porque lo tiene y es número 1, un lavadero de autos que se llama Star Wash. Y el abogado de Star Wash le ganó un juicio a LucasArts. A LucasArts son los creadores de Star Wars. Le ganó el juicio el mismo abogado por esta marca Star Wash. Está perfecto. A mí me parece está perfecto. La historia de Star Wash es buenísima. Es buenísimo el nombre, además. Sí, es buenísima. Porque no te está usando tu mismo nombre. No, claro. Es como que mañana pongan un kiosco que se llame Cuenta Progresiva. Claro, exactamente. No es igual. Nosotros no vamos a litigar. No, bueno, la cuestión que a principios de 2020 LucasArts le empezó juicio a este muchacho chileno que había hecho la marca Star Wash, y él contrató a este abogado que ahora también lo va a defender a David Herrera en este litigio. La tiene clara, la tiene muy clara. La historia de Star Wash es buenísima porque hay un video hermoso en YouTube que cuenta toda la historia de cómo se creó este lavadero que... tiene toda la gráfica parecida a Star Wars, obviamente. Me encanta. Utiliza toda la gráfica, incluso algunos personajes. A ver. Debe haber en La Plata. Hay un montón. Negocios que... Claro, que juegan un poco con el apellido. Está perfecto, porque además es una estrategia de marketing muy simpática, que no perjudica a nadie. Le cambian alguna que otra letra y listo. Pedro Pascal podría estar en otras cosas. Dale, Pedro. ¿no? Sí. Hace películas. Si sos el actor del momento. Si sos el actor del momento. el actor del momento. ¿Por qué para mí tiene que ver, porque él también es la cara de la marca que es el whisky. Sí, él whisky. No quiere vincularse con ese lado le dijeron. No pasa nada, Pedro. Bueno, la cuestión. Tomate un pisco y ya está. Y el mismo abogado también patrocinó a otra persona que usó el nombre Michael Pérez Jackson. Le hizo juicio la marca de Michael Jackson. Así que está bastante cubierto. Me pareció un dato lindo. Siempre a mí me gusta bromear un poco con los apellidos y qué sé yo, y hacer un par de bromas. Bueno, alguien la vio y le puso al pisco Pedro Pascal. Excelente. Después te tiene que ir bien, porque el nombre lo podés poner. Le está yendo por eso la marca. Capaz que Jorgito Prado, que está del otro lado de la cordillera, nos puede dar una referencia o nos puede enviar. Pobre, debe estar esperando el dulce de leche. Está esperando el dulce de leche. Bueno, no nos va a mandar porque está esperando el dulce de leche. Ya le va a llegar. Ya le va a llegar. Con paciencia. Vamos a escuchar una canción, ya volvemos. Dale. Cuando explote la mañana, iremos hasta el mar para nadar. Y las piedras bajo el agua, la luz reflejará tranquilidad. Voy por más, me ofrezco al sol, empiezo a pensar. Los árboles del bosque su sombra regalan y cantarán melodías de una vieja canción crepuscular y esperarán que baje el sol.
escuchando Nuevos Sonidos. 97 une. En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Evita ser víctima de estafas. Recordá que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda ingresá a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La provincia elige. Elegimos. Vos elegís provincia. Este domingo 7 de septiembre. Viví las legislativas bonaerenses 2025 por AM1270. FM 97 une. En duplex. Desde las 8. Albino Aguirre, Paula Vistanino y Andrés Lavacelli te informan en el arranque de los comicios. La elección, los móviles en la calle y en los comandos de campaña. A las 13. Rinconet, Rocío López y José Maldonado se suman y te acompañan hasta el cierre de los comicios. Análisis, opinión y las voces de los protagonistas. Y desde las 18, todos los resultados de la jornada. Con Irina Hauser, Sabrina Carrasco, Werner Pertot, Nacho Pereira y el gran equipo de la radio pública. Elecciones bonaerenses 2025. Cobertura especial. Este domingo, desde las 8 de la mañana. Solo por provincia. El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados nos despertamos sin alarma. Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó y de lo que vendrá. A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan ¿Hacia dónde vamos? Un espacio para seguir repensándonos de manera ecológica y sustentable. A las 13, Seba Moyano te invita a hacer Vieja Escuela. Si te embolaron los algoritmos, sumate a la vieja escuela de la UNE. A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas y fantásticas. Chequeado en Narnia. Un montón de canciones ordenadas en un ranking apócrifo. A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière. El programa de cine de la UNE que respira celuloide. A las 19 la música convierte el aire en agua y al cielo líquido. Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido. A las 22 nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos. Al Rosso Vivo. Grandes canciones con más de una lectura. Así son los sábados en el aire de la UNE. Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE. Te seguimos informando, aunque no cambie nada. Cuenta regresiva. La costumbre de saber lo que ya intuías.
las 9 de la mañana, 42 minutos. Volvimos en cuenta regresiva y la vamos a recibir a nuestra compañera especialista en temas ambientales, nuestra compañera María Marta Calcopietro, que está en línea ya. María Marta, buenos días. Hola chicos, hola, buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? María Marta, muy buen bien, día. Sí, bueno, muy me bien. alegro. ¿Ustedes cómo Ahí te andan? estamos viendo. Bien, muy bien. Terminé mi curso de Bien, formación ahí ambiental, te quería contar. Vieron que hay un curso de formación Muy ambiental que es bien. obligatorio para los trabajadores estatales, ¿no? De la provincia de Buenos Aires. Sí. Muy interesante, Sí, sí. ¿eh? Sí, está buenísimo porque esos cursos que son obligatorios. Claro. Sí, por las leyes que tenemos, Sí. También son para funcionarios, para los funcionarios públicos. Ujú. Entonces, más allá de nosotros que somos trabajadores, el funcionario que tenga que hacer ese tipo de curso está buenísimo porque son quienes Claro. deciden, ¿no? Las sobre políticas, nuestro futuro. tal cual, las Tal políticas cual. públicas sobre Entonces- también los ámbitos de trabajo, sobre lo que nosotros desde cada lugar podemos aportar para cuidar el ambiente. Hay una perspectiva de género también, así que está muy bueno. Sí, sí, es muy completo y a mí lo que más me gusta de eso es que te acerca un montón a las temáticas ambientales y a entender que por ahí nuestra generación es una generación y las anteriores a nosotros que no tuvo la posibilidad de formarse con la educación ambiental, ¿no? Ujú. Estoy Ahora eso ya es leyendo, obligatorio. María Marta, la gráfica y dice microplásticos en la Antártida. Ya no quedan lugares sí. en nuestro planeta libre de plástico. ¿Qué Sí, onda? bueno, a ver, eso lo venimos charlando en realidad, ¿no? El tema de los plásticos. De hecho, ustedes saben, porque yo les he comentado, que no se llegó a un acuerdo mundial para trabajar el tema de los plásticos, no para trabajarlo, sino para la producción de plásticos, replantearnos cómo vamos a seguir produciendo plásticos y quién se va a hacer cargo de esa contaminación. Porque la gran problemática es esa. Los plásticos no desaparecen. ¿No? Está esa idea también, por falta de educación ambiental, de que el plástico puede ser biodegradable, puede enterrarse, no sé, va a pasar determinada cantidad de tiempo y van a desaparecer. Y en realidad no. Los plásticos creo que son los materiales que más durabilidad tienen hoy en día. Porque hablamos de casi 500 años que pueden vivir los plásticos. Pueden seguir existiendo, ¿no? Vivir está mal dicho. Pueden seguir existiendo. Y Tal las vez maneras en que un pueden plástico, seguir- un plástico generado por William Shakespeare hoy está vivo, ¿no? ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Perdura. Tal vez Está en el fondo, tal vez está en el esté fondo del todavía- mar. Bueno, Está en el fondo del para mar. dimensionar Tal vez la esté- cantidad sí. de años que vive No, un muy plástico. bien, sí, Nacho también. Muy bien, Nacho, vos también tenés una mirada ambiental. A ver, lo que sucede es que no lo vamos a encontrar de la misma forma que hoy lo dejamos, ¿no? Si uno agarra una bolsa de plástico y la deja suelta y de repente esa bolsa desaparece de nuestra vista, no es que después la vamos a encontrar de la misma manera, seguramente se empiece a desarmar esa bolsa, ¿no? Entonces lo que produce es ese microplástico que es muy pequeñito, muy chiquito, y eso es lo que terminamos consumiendo. ¿Sí? No solamente lo consumimos nosotros, sino también los animales, sino también lo bebemos, lo respiramos. Eso es y terrible. a su vez también, sí, a su vez también lo encontramos en las comidas, porque la evolución de Eso este es terrible. plástico, en realidad, claro, va llegando a todos los rincones donde uno se puede imaginar, al punto que los estudios que se vienen haciendo confirman eso, ¿no? Que el aire, por ejemplo, que antes se creía que el aire lo transportaba a los microplásticos, a los plásticos directamente al océano, no, también los arrastra a otros lugares y quedan en la tierra, y quedan en el aire y uno termina respirando eso, ¿no? Que es como medio raro pensarlo así, pero bueno, es lo que está sucediendo y es cómo las investigaciones van direccionándose también a esos lugares para poder, de alguna manera, hacer algo o por lo menos informarnos, ¿no? Porque hacer algo estamos medio complicados como para que se lleve algo a cabo, pero por lo menos nos vamos informando de esto y vamos siendo un poco más conscientes. Lo de la Antártida es un estudio que también es interesante porque lo hizo la Universidad de Buenos Aires junto con la Universidad Nacional de La Plata, ¿no? Allí ellos estuvieron investigando y descubren, y en realidad ellos confirman esta teoría de que de la Patagonia a la Antártida llegan los microplásticos. Y uno pensaba de qué manera podía ser, si por ahí en la Antártida no hay gente viviendo o la población que existe son científicos, es algo muy reducido. Bueno, no son ellos los que los llevan, sino que es el viento el que los arrastra a esos microplásticos. Claro. Entonces esto también es como una curiosidad que se suma, ¿no?, a esta situación, que yo puedo estar viviendo en este punto del mundo y mis plásticos pueden estar generando una contaminación al otro lado del mundo, ¿no? Tremendo. Si uno lo analiza, lo que yo deseche hoy
puede llegar a otra parte del mundo, por ejemplo, por las corrientes marinas, cuando uno contamina o deja los plásticos y esos plásticos terminan en los océanos, o con el viento, como recién les decía. Y entre todos los lugares que uno imagina que no debería haber plástico, como la Antártida, encontramos también lo que es el Everest, que ya había salido esta noticia, que también allí se encontró plástico, ¿no? Entonces, cada vez la dimensión del plástico es más abarcativa, y ahí es donde nos tendríamos que repreguntar como sociedad ¿por qué no exigimos estas cosas, ¿no? También, ¿por qué no exigimos que las empresas que son las responsables de la producción del plástico, porque hoy ya lo hemos comentado, pero hoy yo a mi alrededor tengo plástico de todas las empresas que me venden a mí y que yo consumo, Claro. porque esas empresas no se terminan haciendo también cargo de esos plásticos y de ese desecho que queda sin ningún tipo de posibilidad de reciclaje. ¿Por qué? Porque el reciclaje, si bien suma y está confirmado que es bueno seguir ese tipo de mecanismo, es muy difícil reciclar muchísimos plásticos que uno utiliza a diario, como por ejemplo los plásticos de un solo uso, ¿no? Aquellos plásticos que no solamente la bombillita, claro, no solamente la bombillita, que ya se ha hablado mucho de esas bombillitas que no sirven para nada más que para usarla una sola vez, sino que después alrededor de uno tenemos un montón de esos plásticos. Bueno, ni que hablar de las botellitas los envases de bebidas. Claro. Sí, y por ejemplo, algo que por ahí no nos damos cuenta, pero todos nuestros envases de comida, donde viene nuestra comida, nuestra alimentación, tienen plásticos. Y son plásticos que los usamos una sola vez. Un paquete de azúcar está envuelta en plástico. Y después, ¿cómo lo reutilizo ese paquete? ¿Cómo utilizo ese plástico yo? No tengo forma de reutilizarlo, es muy difícil. Y con la crisis económica en nuestro país puntualmente, cada vez queda más corrida la posibilidad de ese reciclaje que funciona en algunas provincias, la provincia de Buenos Aires es una, pero cada vez funciona menos en otros lugares del mundo por la crisis económica, ¿no? Que existe y que, bueno, por ejemplo, en nuestro país se ha abierto la importación y exportación, entonces eso permite también que lleguen algunos materiales plásticos desde afuera y que el empresario o aquel que necesita plástico prefiera comprarlo en el exterior. Entonces, ahí ese círculo es un círculo que lamentablemente con la crisis económica complica también la cuestión de los residuos. Hay plásticos que tienen esa, te lo consulto, pura ignorancia, que tienen, bueno, un simbolito de reciclado y un número. ¿Puede ser de 3, 4? Sí, el símbolo de reciclaje, el simbolito ese que es medio triangulito, es muy engañoso. Es muy engañoso. Porque uno lo ve y dice, esto está todo bien, claro. O cree, o si no tiene una leyenda abajo que muy pocos la leen, en realidad ese símbolo lo que dice es que tenés que reciclar ese plástico. Claro. No dice que lo va a reciclar otra persona, sino que uno se tiene que hacer cargo de reciclar ese plástico. Le ponen esa estampa como para que uno sepa que eso se puede reciclar. Claro. Y el número sí tiene que ver con los diferentes tipos de plásticos que tenemos. Tenemos alrededor de 7 tipos de plásticos diferentes. Y cada uno se puede reciclar de una forma diferente. Algunos se pueden mezclar todos juntos a la hora de hacer el proceso de reciclaje, pero otros no. Por eso tenemos el PET y otras denominaciones que tienen que ver con eso, con el número, que de hecho todos los plásticos deberían tener ese número para que sea más fácil el reciclaje. Pero si ya del vamos no tenemos esos números, mucho menos podemos pensar en que exista un reciclaje real también, ¿no? Respecto de esos plásticos, porque es una exigencia que debería estar en todos los plásticos que uno consume. Cada plástico debería tener la identificación de qué tipo de plástico es. Bien. Y eso, bueno, no se cumple, lamentablemente. Y lo otro que te quería preguntar, recién veíamos en pantalla cantidad de plástico que hay en determinadas cuestiones, tipo agua embotellada, cerveza, aire, agua de grifo y mariscos. O sea, primero veo que el de mayor cantidad es una agua embotellada. Sí, bueno, porque hay esos estudios que se suelen hacer en Europa, la gran mayoría, lo que determina es esto, los microplásticos, que a simple vista uno no los puede observar, ¿no? Claro. Más allá del proceso de destilado que tiene que pasar el agua y demás cuando es un agua embotellada, no muchas empresas terminan cumpliendo ese requisito. La realidad es esa, que no es tan seguro comprarte una botella de agua para tomar, ¿no? Porque en realidad esa botella de agua termina teniendo microplásticos, porque el agua ya de por sí está con microplásticos. Lo mismo que pasa con el aire, ¿no? Y con algunos alimentos ultraprocesados también, ¿no?
Con la mayoría de los alimentos ultraprocesados sucede esto también. Y con todo lo que son los pescados, ¿no? Cuando uno consume pescado, es muy difícil de determinar con lo que me gusta el pescado. ¿Qué plásticos tienen? ¿Y por qué la cerveza también? Porque yo entiendo por lo del gráfico que también la cerveza está hecha con una parte de agua y que los controles sobre esos productos no son tan estrictos. Ese es el problema, ¿no? Que no hay un control tan estricto sobre esos productos, porque además no es que el descubrimiento del microplástico sea tan reciente, pero sí es reciente su evaluación. Claro. ¿No? Bien. Entonces, las medidas de seguridad para determinadas cosas van de la mano de los descubrimientos de lo que se viene haciendo. Claro, ¿no? de los estudios, los nuevos estudios. Claro. Sí, los descubrimientos del microplástico es relativamente reciente. No es que cuando se empezó a producir más cantidad de plástico y empezamos a encontrar más contaminación de plástico, enseguida salió el tema de los microplásticos. Claro. Fue un proceso dentro de todo más reciente, si uno lo analiza, que todavía no hay certezas de cómo poder eliminar ese microplástico, ¿no? Yo me imagino en mi cabeza un colador gigante, ¿no? Para poder de alguna manera eliminar realmente esos microplásticos del agua, ¿no? Si uno lo piensa, ¿cómo haces para eliminar partículas tan chiquitas de plástico? Es muy difícil. Por eso hace también relativamente poco que se empiezan a juntar los países para replantear esto de un tratado mundial del plástico, hasta ahora sin éxito, porque ese tratado mundial del plástico todavía no tuvo buenas posibilidades de que salga a la luz. Hace poco leí, María Marta, los resultados de un estudio que hablaban de, vos corregime, seguramente tenés el dato concreto, que el plástico que consumimos en lo que mencionábamos recién equivale a una tarjeta de crédito por año, por persona. ¿Nos respiramos una tarjeta de crédito? Y consumimos en agua. Nos comemos. Nos comemos una tarjeta de crédito. Bien, bueno. Capaz que no me haría mal así no la uso. Bueno saberlo. Claro, sí, se me ocurren mil gastándola, te comes también una parte. Bien, bueno. Es un poquito, claro, sí, es un poquito más chica la dimensión, digamos. Nos comemos la tarjeta en cuotas, digamos. Claro, miles de cuotas. Sí, y más los que comen mucho pescado. No, mentira. Bien, bueno, en Rocío tenés dos tarjetas. No como mucho pescado porque es bastante caro, pero me encanta el pescado, así que cuando puedo compro un poco. Para Rocío. Sí, bueno. Bueno, le ponemos un poco de humor a una situación que es realmente horrible, trágica, ¿no? Si nos ponemos a pensar y hilar fino. Lo del plástico es complicado porque es una producción a nivel mundial que no está en nuestras manos poder detenerla. La realidad es esa. Y los países más relacionados con la producción de plástico son también los países que tienen, en este caso, lo que es la producción de petróleo. Yo tengo todo va de la mano. un tip, que esto lo aprendí, bueno, en realidad, en lugar de comprar muchas botellitas de agua, tengan una botellita reutilizable, ¿o no? Entonces las van cargando. Sí, acá les voy a mostrar mínimo, un granito de arena. Un granito de arena. La estoy usando. La botella de agua. En el desierto para colaborar. Sí. Yo soy de pensar siempre que, por más que sea mínimo el aporte que uno pueda hacer, es un aporte. ¿no? Es un granito de arena que va a sumar. Y también esto, ¿no? De informarnos, como están haciendo ustedes, de hacer los cursos, digamos, de cuando hay información ambiental, no para alarmarnos, sino como para interesarnos en saber que hay otras cuestiones posibles y hay otras que también nos están afectando, que deberíamos repreguntarnos esas cuestiones para ver cómo avanzar, ¿no? Totalmente. En base a eso. Bien. Gracias, María Marta. Un abrazo grande. Gracias, y hasta la próxima. Besotes. Un beso grande. Adiós. Chau. María Marta Calcopietro, la pueden escuchar ustedes en el programa Hacia Dónde Vamos, que se emite aquí por la radio los días sábados. Los sábados, sí, exactamente. Nos vamos yendo porque son las 9:56. ¿Alguna de agenda tenés para...? Una cortita, Canale. Bueno, una cortita hoy por la noche para vos, que te gusta el tenis. Se está terminando el US Open. El fin de semana va a ser la final. Hoy, cuartos de final. Alcaraz... Charlie. Tarde, 1:40 p.m. Contra Lejeka. De ahora Sí. Ah, bueno. No, de la madrugada. De la madrugada. Y Novak Djokovic. De ahora. Ahora al mediodía, porque Djokovic juega a las 9:10 p.m.
Sí, de claro, la noche. Eso sí, a la noche. Es el horario de mediodía Taylor y el horario Fritz, de noche claro. de US Open. O sea, ahora en un ratito al mediodía juega Alcaraz. ¿Alcaraz contra, dijiste? Lejeka, de República Checa, número 20. Y el mejor jugador del Novak universo. Djokovic, número 7 del mundo actualmente, 38 años, contra Taylor Fritz, el estadounidense, número 4. Lindo partido ese para ver a la noche. Mal Djokovic. ¿Por qué me te cae mal el mejor jugador del universo? No me cae mal. Simplemente te quiero pelear porque estás todo el tiempo. Pelea. Todo lo adulás demasiado. No todo lo que estamos te yendo, gusta. no peleen. No Mañana el resto. Mañana juega Sinner con Musetti. Duelo de italianos. La vi a Zabalenka ayer jugar. Y Aguer Aliasim, el canadiense, contra de Monar. Excelente. Bueno, ahora sí nos vamos y los invitamos a que sigan en la programación de la UNE. Mañana a las 8 de la mañana volvemos aquí. Gracias a todo el equipo de Cuenta Regresiva. Ramiro Martínez, Pilar Sales en la producción, Emilio Acuña, Guido Sarachi en la operación técnica. Sí, Blas Bonafini estuvo haciendo Bachu. Bachu. Al Bachu estábamos, Bachu. Chau, Juan Canale. Chau, Adiós. Ignacia Pereira León. Chau. Adiós.